La muerte pisa las cenizas del bosque de Sarna, avanza bajo el humo del incendio. Los hombres de los pueblos levantan las tinajas de leche, vuelven a la costa con la pesca del día, fuman cigarrillos y oyen disparos. La muerte grita la consigna, levanta el fusil a la altura de su calavera y dispara contra las embarcaciones. El oleaje se mete a la cubierta y el pescador se lanza al mar, busca la orilla. Los tripulantes gritan, las balas han alcanzado a alguien y entre más chillas más se hunden, se mueven como pollos estúpidos, impotentes que no aprendieron a nadar. La muerte recoge a los desgraciados que tosen y los arrastra. La arena les araña la piel. Las mujeres miran a sus maridos y tapan los ojos de los niños. Mandan a los niños a que corran. Ellos lo hacen sin amarrarse los zapatos. Se parten los dientes, salen de los pueblos gadeando por el llanto. El miedo los impulsa y los protege. Monte adentro, otros hombres caminan entre la maleza. Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. En este episodio conversamos con quien a mi juicio es uno de los autores más importantes contemporáneos, no solamente de literatura colombiana, sino latinoamericana, como lo es Felipe Núñez Mestre, autor de la reciente novela Querido Muerto Mío, publicada por Rey Naranjo Editores y finalista del Premio Clarín de Novela 2024. Felipe nació en Valledupar en 1992, es abogado por la Universidad del Rosario y egresado de la Maestría de Periodismo de la Universidad de los Andes. En 2023 recibió el Premio Casa de las Américas por su libro de cuentos Todos somos islas. Tenemos capítulo aquí en Paredro con él, consolidando su lugar entre las nuevas voces de la literatura latinoamericana. Es muy raro que un autor publique un primer libro de cuentos y se gane el Premio Casa de las Américas y luego su primera novela sea finalista del Premio Clarín. Razón de más para leerlo. Querido Muerto Mío es una novela sobre un soldado colombiano que termina en Haití, escoltando y luego asesinando al presidente, como ocurrió en la realidad. Pero no es una novela de espías, es una narración descarnada sobre los cuerpos que la guerra entrena y desecha, sobre las violencias estructurales que empujan a los hombres hacia la aniquilación y también, como venimos hablando, sobre el Caribe. No el Caribe de folleto turístico, sino uno narrado desde la intemperie, la opacidad y la memoria. En esta conversación hablamos de la infancia del autor entre batallones, del cuerpo como lugar político, del soldado como figura literaria marginada y de cómo narrar el Caribe sin recurrir a la postal, algo que venimos repitiendo a lo largo de la semana. Felipe nos comparte su mirada sobre la monstruosidad institucional, el legado de una guerra que no termina y la pregunta central de su novela. ¿Qué tiene que pasar en un país para que un hombre termine viajando de una playa caribeña a una haitiana con el único propósito de matar? Querido Muerto Mío es una novela urgente, escrita con sangre, memoria y ritmo. No olviden que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama, Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Y este capítulo, como todos los demás, ha sido editado y producido por Natalia Latorre Amarillo. Bienvenidos. Felipe, bienvenido de nuevo a Paredro. Hola Camilo, muchísimas gracias por esta invitación. Sabes que soy tu fan y saludos a los oyentes. Felipe, gracias siempre por esas palabras y también debo decirte yo que no es normal o no es del todo normal uno tener invitados como tú en que un primer libro de cuentos, Todos somos islas, es Premio Casa de las Américas 2023 y luego tu primera novela es finalista del Premio Clarín de novela. Entonces, bienvenido y desde ya la audiencia, vayan a buscar ese otro capítulo cuando terminen de escuchar este. Y además, tu novela, Querido Muerto Mío, es, debo decirlo, de las novelas más bonitas a nivel de diagrama. Creo que difícilmente hay algo más lindo que esto y el contenido ya lo estaremos hablando. Es lindo desde la visión poética, no muchas veces desde el contenido. Eh, También debo decir que acabo de llegar del Festival de Santo Domingo, Felipe, donde tanto hablamos del Caribe como postal, me refiero al Festival Mar de Palabras, y me encuentro acá en este capítulo hablando contigo una novela que retrata el Caribe de una manera muy particular y trae unos escenarios que normalmente para los que vivimos en el centro parecen muy lejos. ¿Por qué no arrancamos por ahí? ¿Cómo surge esta novela, Felipe?
¿Y en qué momento coge vuelo? Bueno, esta novela me venía rondando desde el momento mismo del asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Camilo, yo viví, mi infancia transcurre en batallones. Yo viví en el batallón de Malambo, en el batallón de La Popa y el batallón de Montería. Y un poco después de haber terminado Querido Muerto, Todos Somos Islas, que es el libro de cuentos, yo sentía, digamos, que para despejar esa identidad caribeña de mi infancia tenía que despejar el lugar del batallón como lugar de crianza. Digamos, esto no es absolutamente mío. Hay escritores que también nacieron en batallones y que son caribeños, como Lezama Lima, por ejemplo. Y yo sentía que por ahí debía ser la cuestión. Mi papá es exmilitar, mi hermano también es exmilitar. Y yo creía también que estaba muy cerca, digamos, de mi cuerpo ese paso por esos lugares, aunque yo me haya decantado o sí, aunque yo haya elegido el camino de las letras al de las armas. En esas, pues, sucedió lo del magnicidio de Jovenel Moïse, que además coincide con una, pues, digamos, con mi apertura a las literaturas antillanas en inglés y en francés, y empiezo a sentir que tengo una historia para contar, que no solamente me permite integrar mi infancia en el Caribe y en estos batallones, mi interés nuevo de ese momento de 2021 por estas literaturas y por estos escritores, sino pues también como parte de mi vida y parte de mi perspectiva política respecto del cuerpo, respecto de nuestras políticas de guerra, respecto de nuestro pasado colonial reciente. Y entonces, pues empieza la investigación, pero en ese momento Todos Somos Islas todavía estaba inédito, y no es sino cuando me dan el Premio Casa de las Américas en el año 2023, en abril, cuando yo descanso de tener ese libro engavetado y me decido a escribir Querido Muerto Mío. Yo empecé a escribirla desde el 27 de julio, es decir, por estas épocas, hace 2 años, y terminé de escribir el primer manuscrito como el 27 de enero de 2024. La escribí relativamente rápido porque digamos que ya tenía adelantada la investigación y, y fue bonito, digamos, también darme cuenta cómo eh, podía combinar o podía o cabía en una novela mi relación con la fantasía, mi relación con la ciencia ficción, mi relación con las novelas de soldados, mi relación con la literatura caribeña. Y cómo estos personajes pues iban yendo casi que en un tour de force desde un lugar, en una playa caribeña colombiana, hasta una playa caribeña haitiana, digamos a modo de gran anábasis que fue también el pretexto del, del libro. No recuerdo, Felipe, otra novela que comience en una playa colombiana y se desplace a una playa caribeña centroamericana, a la isla de la Española, ¿verdad? No recuerdo tampoco literatura que estemos haciendo desde acá en los últimos años que ponga en diálogo con esas literaturas antillanas de las que tú estás hablando, que se cuestione y que pregunte, y la audiencia también recordará el capítulo que sacamos con Frank Baez, por ejemplo, y tantos otros. ¿Por qué no nos cuentas, Felipe? Tú naciste en Valledupar en 1992, ya nos cuentas que tu infancia transcurre en batallones. ¿Cómo has vivido tú que también tú fuiste abogado, si no estoy mal, y pasaste a la escritura? ¿Cómo has vivido tú con esa imagen del Caribe que se ha retratado como una postal, tema que tanto hablamos en Santo Domingo con tantos autores? ¿Cómo ha sido tu vida con esa representación? Y además tú ahora vives en Bogotá, si no me equivoco. Así es. Pues primero para mí el Caribe es movimiento, digamos, la falta, digamos, de asidero. em, digamos que me exigió imaginar un lugar de origen como un lugar mucho más móvil que un lugar quieto. Digamos que la postal es por antonomasia un lugar fijo, fijo en la memoria de los otros, es un lugar que genera deseo, pero mi experiencia caribeña es distinta porque vivir siendo nómada, digamos, en esta cuestión de pernoctar cada tantos años en una casa fiscal o en una casa diferente,
exige que uno quizás se quede con otro tipo de imagen o que la imagen pase a un segundo plano y que queden los olores o que queden los sabores. Yo creo que en este momento a mí me es mucho más fácil relacionarme eh, con quizá como con la temperatura que tiene que ver con el tacto o con la comida que tiene que ver con el gusto o con el oído, ¿no? Con la música y con los acentos. Y yo creo que hallo por fuera de la imagen eh, mucha más identidad. La postal generalmente es muda y generalmente promete un día perfecto, pero no todos los días son perfectos, no todas las temporadas son perfectas, y no toda la gente en el Caribe es perfecta, ni atiende la barra de un bar de todo lo que puedas beber, ni digamos que está en disposición de tenderte tu cama, ni sabe cantar, ni sabe tocar la guacharaca o el acordeón, y así sucesivamente. Entonces, construir esa identidad por fuera del estereotipo ha sido algo que yo particularmente me he propuesto, pues porque digamos que tampoco entro dentro del estereotipo, porque digamos que soy un caribeño atípico y no he tenido, digamos, un asidero. Me salva, por un lado, digo que me salva, pues identitariamente cuando me callo y pienso en qué significa ser caribeño, que mi familia lleva años, muchos, más de 100 asentada en Valledupar, y eso digamos que me da también como cierta suficiencia para declararme a mí mismo caribeño. Y también siento que hay otra genealogía en mi familia, pues que también me permite, mi papá es de Boyacá, por ejemplo, entonces eso me permite pensar el Caribe desde adentro y desde afuera al mismo tiempo, ¿no? Siendo caribeño y viviendo con esa imposición, digamos, muy colombiana que nos exige pensar departamentos como, no sé, Boyacá, Casanare, por fuera de lo caribeño, aunque yo, digamos, estoy un poco en desacuerdo con esa noción. Entonces sí, creo que mi literatura también pretende construir esa carividad sin recaer en lo que se esperaría de una literatura caribeña, sin, no sé, sin apelar necesariamente a una sintaxis pomposa ni a una descripción o ningún preciosismo más propio de la postal que la novela, digamos, que yo estoy proponiendo. Em, y eso, digamos, me ha llevado a pensar territorios que no son necesariamente los territorios iluminados por la luz de la postal, a propósito del sol que está en la portada de Querido Muerto Mío. E imaginar esas márgenes o exigirse pensar narrativamente en esas márgenes, em, a las que yo también, digamos, pertenezco y no, digamos, en esa ambivalencia, em, pues se encuentran similitudes que también, digamos, como que atraviesan los territorios. Y creo que también esto permite como pensar la vastedad de los fenómenos coloniales que sucedieron en el Caribe en su complejidad, ¿no? O sea, hay una violencia colonial que fue compleja, pero en últimas hay como cierta hermandad en esas márgenes. Y, digamos, cuando yo pienso en esto, cuando pienso en el soldado caribeño, que es el protagonista de la novela, en el soldado, digamos, colombiano, que pertenece a un margen dentro de nuestra literatura, si tenemos en cuenta que es un arquetipo que siempre aparece monstruoso o como el enemigo, yo creo que ahí puedo sentir, digamos que ese margen puede conversar con otros márgenes, que un soldado colombiano puede terminar en las playas de Haití. No porque yo me lo imagine, sino porque así como termina en las playas de Haití, pues termina en Ucrania, termina en cualquier otro lugar. Y sobre todo, pues ahí está la pregunta transversal a la novela y es qué tiene que pasar en un país para que una persona pues, pueda terminar de una playa, una persona que nació en una playa pueda terminar en otra playa. ¿Te refieres, y para la audiencia, por supuesto, a Elías Moriendi, personaje principal de la novela, que como tú bien dices, no vamos a hacer ningún spoiler porque esto también ya se ha dicho en las reseñas y todo, pero efectivamente nace y se cría no solamente en una playa, sino hijo del encargado de un crematorio que tiene que recoger muchos cuerpos. Ahorita vamos a ir a esos primeros capítulos, esa imagen tan impresionante de los cuerpos que llegan destrozados a la playa, para luego entender cómo este Elías termina involucrado o no en el atentado. Pero hay algo
quiero que nos quedemos con un par de cosas, Felipe, y como entenderás, todavía arrastro muchas inquietudes que me generó el haber estado en el festival en Santo Domingo, en que tanto hablamos sobre el Caribe. Tú hablas de, quieres contribuir a ese cambio de identidad que sea fuera del estereotipo. Em, y también hablamos mucho de cómo se narra el territorio y deja de ser narrado por otros. Hay una pregunta que hice allá y que te lo quiero traer acá. ¿Qué crees tú que ha hecho tu pasado Caribe, tu presente Caribe, la familia de 100 años, para desarrollar qué tipo de sensibilidad Caribe para poder entender las cosas desde una perspectiva distinta a los demás? Es decir, ¿qué crees tú que esta experiencia, y ojo, acechada por postales, estereotipos, etcétera, etcétera, todo? No quiero que nos quedemos únicamente con lo que desearíamos oír, sino con todo lo que oímos. ¿Qué crees tú que te ha quedado y cómo se ha formulado esa sensibilidad para permitirte a ti ver el mundo desde Bogotá, desde donde estés? Pues yo creo que bueno, en mi familia, digamos, abunda esa, como esa nostalgia por el pasado, ¿no? Como, y esa relación como de que el pasado fue mejor. Y en esa añoranza de que el pasado fue mejor, también como subyacen ciertas violencias, digamos, coloniales. Entonces es muy, muy, muy interesante observar cómo al menos en mi familia, esta creencia de que era mejor el tiempo de mis abuelos. Mi abuelo fue un hombre del siglo XIX, entonces, pues digamos que eso también me ubica genealógicamente en otro tiempo. Pensar, digamos, en esa bondad del pasado también me permite pensar en que el pasado es un pasado lleno de injusticia, lleno de explotación corporal y terrestre, en que esas cosas que se añoran del pasado también son otros modos de producción. Mi familia es demasiado grande, yo tengo 20 tíos, o sea, más de 100 primos hermanos, entonces pensar el mundo desde allí, desde ese deseo de poblarlo, por ejemplo, también resulta, sí, o me permite un lugar en el pensamiento y un lugar un pensamiento de mi lugar en esa propia genealogía. Las nostalgias de mi mamá, por ejemplo, son nostalgias que me embargan, y sí, su relación con la fe, su relación con ciertos textos, con la idea de dónde están los lugares que son buenos, ¿no? De qué significa, no sé, por ejemplo, qué sigue significando en la costa aprender inglés, qué sigue significando en la costa conocer tu árbol genealógico y saber de dónde vienes, y cómo ahí, digamos, hay ciertas oscuridades que son, digamos, como muy importantes a la hora de pensar el Caribe. No es de un lugar que se ha, digamos, como procurado mucho, que es el de, oh, qué afortunado soy porque mi sangre viene de, sino que hay en esas otras, que hay de esos otros orígenes que no me han contado o que no se narran o que se han decidido no narrar deliberadamente, y qué violencia se esconde ese silencio, ¿no? Sobre la construcción de ciertas ciudades, de ciertos monumentos. ¿Quién hizo las ciudades coloniales del Caribe, por ejemplo? Que es una pregunta importantísima. Entonces, ¿cómo, digamos, el modo en que nos narramos también incluye el modo de las violencias que callamos cuando nos narramos? Es algo que a mí me parece tremendamente interesante de mi propia experiencia. Y bueno, ya habiéndome interesado más por los estudios, digamos, como caribeños, em, me gusta, digamos, pensar cómo Benítez Rojo, por ejemplo, o como Eduard Glissant interpretan como las opacidades en el conocimiento de la historia caribeña, o cómo, digamos, proponen también metodologías para observar, em, digamos, esas violencias desde otros lugares, ¿no? No solamente la colonia española, sino también la colonia, digamos, gringa también, como convergen esas distintas formas de colonia en el Caribe, es algo que a mí también me resulta muy interesante. Felipe, normalmente hablamos que Bogotá está muy lejos del Caribe, ¿cierto?
Hay una frase que recordábamos ahorita antes de prender micrófonos que dice Alberto Salcedo Ramos en un capítulo de los primeros capítulos en el que él recuerda cómo un profesor le dice, Riohacha no está más lejos de Bogotá porque el mar la ataja. Y uno siempre está pensando en, bueno, qué visión y qué versión nos hemos construido desde el centro. Mas, sin embargo, por algo que me contabas ahorita, tú también ves una presencia mucho más cercana, casi que hay un Caribe o una sensación caribeña más clara en una ciudad como Bogotá. Es decir, hay una hibridación y hay también una exportación, así sea intramuros nacionales, en los que de pronto hay muchas cosas que nosotros desde el centro no vemos por no tener esa sensibilidad que de pronto tú estás contando. Algo que nos quieras compartir desde ahí. Pues, digamos, a mí me parece que la división de nuestro país en regiones es una división más bien reciente. Y a mí hay un libro que me incitó mucho a pensar sobre los límites del Caribe, y lo escribe la escritora puertorriqueña Marta Ponte Alsina, que se llama La muerte feliz de William Carlos Williams. Y es que la mamá de William Carlos Williams era puertorriqueña, había nacido en Mayagüez. Y descubrir, por ejemplo, en un escritor que es absolutamente gringo, que uno no emparentaría, pero ni por las curvas con una experiencia caribeña, ¿no? Como es William Carlos Williams, o sea, es más gringo que un McDonald's. Descubrir que allí subyace un conflicto con el origen, que podría ser a la vez un conflicto con el Caribe, porque si la madre es caribeña, hay algo del Caribe en la madre y hay algo del Caribe en el hijo. eh, Eso da unas luces tremendas para leer Patterson, por ejemplo. Y ante esa, digamos, como fragilidad de ciertas identidades, es decir, ante las fragilidades como identitarias que permiten pensar en William Carlos Williams como un escritor caribeño, yo me pregunto, por ejemplo, si en Bogotá no hay más costeños que en ciertos pueblos de la costa, ¿no? O sea, estoy absolutamente convencido que hay pueblos de la costa con 10.000 habitantes, con 20.000 habitantes, y yo estoy seguro de que Bogotá supera, por ejemplo, refiriéndose exclusivamente a la población, haciendo un ejercicio netamente digamos, poblacional. Estoy convencido que en Bogotá hay más costeños que en muchos pueblos de la costa. Y también estoy convencido que Bogotá en particular permite, digamos, también esa diversidad y ese entrecruzamiento entre acentos y experiencias que es mucho más propio de una ciudad caribeña que de una ciudad, digamos, europea, donde yo percibo que hay una metrópoli o una cualidad de metrópoli muchísimo más asociada a la experiencia caribeña que a la experiencia, digamos, de una ciudad que no lo sea. Ahí el límite también es difuso porque, digamos, como que se puede entender que caribeña puede ser también cualquier ciudad, pero también hay que decirlo, pues el origen, digamos, narrativo, hegemónico de este continente está en el Caribe. Y por supuesto, no hay forma de referirnos al origen de este continente, al menos de la manera histórica hegemónica, sin referirnos a que hay algo de ese origen y de ese Caribe originario en todas las ciudades del continente, al menos en las formadas por personas que vinieron de barcos. Creo que algo tiene que ver en estas reflexiones ese mapa que me acabas de mostrar y que tienes al frente, ¿no? Si nos lo puedes mostrar a la cámara para nuestros oyentes de YouTube que vean en el video y contarnos porque es un mapa, bueno, cuéntanos tú. Este es un mapa hecho para William Patterson, que era, digamos, un explorador que llegó al Darién. Y es un mapa que yo compré en Puerto Rico, está hecho, dice la ficha en 1715. Y por ejemplo, en el mapa pues está por acá Valledupar, sí, llamada la Ciudad de los Reyes, pero aparece Popayán, aparece Santa Fe, ¿no? Y eso, digamos, a mí, yo escribo con este mapa de frente cuando pienso en las islas y pienso en el Caribe y pienso en Valledupar, pienso pues en esto. Y pienso, digamos, en el momento en el que el dibujante hizo este mapa, creo que no lo hizo pensando en si Bogotá era parte de la región andina o si no era parte de la región andina, ¿no? Entonces, también creo que cuando apelamos a esos modos de identidad de lo colombiano, de lo bogotano, nuestros referentes suelen ser demasiado actuales. Y yo creo que lo lindo de pensar el Caribe también es
digamos, refrescar esa mirada sobre nuestro propio pasado. Para la audiencia, estamos hablando con Felipe Núñez Mestre, autor de la novela Querido Muerto Mío, publicado por Rey Naranjo Editores. La edición más bonita, tengo que decir lo que yo he visto en lo que va de este año, Felipe, y anteriores, eso sí que la audiencia lo sepa. Por favor, novela que además fue finalista del premio Clarín de novela, muy prestigioso premio Clarín. Recuerden que este capítulo, como todos los anteriores, viene gracias a nuestra alianza con Confama, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Felipe, ¿qué te parece si nos metemos ya en la novela y nos cuentas ya directamente, no solamente de Elías Moriendi, sino también de ese entorno y sobre todo de ese título? Porque es evidente que el Caribe que tú decides sí que está fuera del estereotipo y está fuera de la norma. Quiero solamente leer el segundo párrafo de la novela y dejo el primero para la audiencia. Los muertos se encallaban con los huesos rotos por el roce del coral, envueltos en vendas de sargazo. Ciro enfundaba los guantes de caucho, se remangaba el pantalón hasta las canillas y se colgaba dos correas al cuello. Tomaba un trago de ron para avivar la fuerza y cruzaba el pueblo con una linterna entre los dientes. Iba y venía de la playa al crematorio empujando la carretilla de cadáveres hasta que salía el sol o hasta quedarse sin ron o baterías. Espantaba a los mosquitos de un manotazo, levantaba a los muertos tirando de las correas, se echaba hacia atrás y los pasaba al portacargas con un solo movimiento. Este es un comienzo de la novela tremendo, Felipe, ¿cierto? Cómo encontramos a Elías, cómo sobrevive Elías, lo dejaremos para la audiencia, el meterse ahí adentro en ese horno, etcétera. ¿Por qué no comenzamos por aquí? Porque creo que aquí ya estás hablando de un Caribe y ya estás personificando algo con este comienzo y con esta presencia. Bueno, yo las pistas también las voy dejando por todo el libro porque este libro esconde como un amor por la literatura que a mí me gusta y no me interesa que esas pistas estén escondidas, sino que estén a la pista de quien las quiera ver. Entonces este capítulo se llama El Mar Nocturno y El Mar Nocturno es uno de los cuentos que escribe Lovecraft en colaboración. Y a mí, yo nunca lo había pensado hasta la escritura de esta novela, pero Lovecraft es un escritor profundamente marítimo. Entonces yo, en mi idea de también de apropiarlo, decía como, bueno, yo quiero un Lovecraft, pero con 40 grados a la sombra. ¿Cómo sería ese Lovecraft? Entonces, digamos que este capítulo donde vemos un recolector de cadáveres, digamos que es el encargado del crematorio municipal y el encargado de que los muertos no estén en la playa, porque además la playa, digamos que dentro de la lógica del turismo es un territorio destinado para el turista. em, pues es el responsable, digamos, que la playa no se llene de muertos. Y termina, digamos, siendo una especie de culpable de que esos muertos estén en la playa. Y me sirve, digamos, a mí como metáfora para pensar al juez, ¿no? Cada vez que pensamos en las políticas criminales de este país, decimos, los culpables son los jueces porque deberían meter presa a la gente. Y es como, a ver, la culpa, o me interesaba humanizar a esa figura de quien tiene que cumplir con un trabajo que es, en últimas, convertir a los muertos en ceniza. No es él el que procura a esos muertos, el que los produce, sino el que los desaparece. Y entonces, digamos, hay toda una dinámica de odio hasta este personaje, porque evidentemente los muertos son tantos que a él no le alcanza el tiempo para, para deshacerse de todos. Entonces, todo el tiempo está en disputa. Y este hombre tiene un hijo que sueña con ser mejor que él, que se llama Elías. Elías, digamos, como entre otras cosas, por el profeta Elías, que en el primer libro de los reyes se arrodilla y le pide al ángel que lo mate, y el ángel le dice, levántate y anda, que largo es el camino que tienes por delante, y luego pues lo alimentan los cuervos, y yo quería, digamos, como un personaje que fuera que fuera como también aguerrido y que fuera, digamos, capaz de echar para adelante como es Elías de Reyes 2, que en mi libro, digamos, empieza siendo un niño que termina huyendo de ese pueblo donde su padre se dedica a cremar.
los muertos. Y huye para ser reclutado en el ejército. Y yo, digamos, desde toda, siempre, digamos, quise una novela que me permitiera explorar eh, la realidad de este combatiente llamado Elías Moriendi en la vida previa a su incorporación, en su reclutamiento, en su entrenamiento, en los años de su servicio, en su retiro, en su desempleo y en el momento en el que una persona que ha sido entrenada para hacer la guerra no encuentra otro trabajo que la guerra y no le queda otra que aceptar, digamos, vincularse a un ejército privado. Porque la, digamos, pregunta que me interesaba a mí en todo esto era, pues, un poco qué pasa con las capacidades para hacer la guerra de los hombres a los que nuestros estados latinoamericanos reclutan con cierta ansiedad, herencia de un pasado colonial en el que se nos prometió acabar con el comunismo, por ejemplo, donde este afán se repite en Jamaica y se repite en el Cono Sur y se repite en Guatemala y se repite, digamos, en otros países que heredaron también esa ansia porque sus civiles fueran combatientes. ¿Y qué pasa, digamos, en uno que conserva una ansia en medio de una guerra antigua y compleja como la nuestra? Me parece que hay un punto muy interesante, Felipe, porque no me resulta sencillo. ¿Viste? Es que cuando pienso en tu novela hay muchas cosas que me suenan nuevas, novedosas, y eso también para que lo sepa la audiencia. No tengo muchos referentes que me permitan visitar la figura del soldado en nuestra literatura reciente. Fíjate, pienso en La Casa Grande de Cepeda Zamudio, en el diálogo entre los soldados, evidentemente. Pienso también en los soldados de Cien años de soledad, pero se ven desde el otro lado, no se ven desde el lado de acá, ¿cierto? Y creo que es una figura muy importante en nuestro país, terriblemente importante en nuestro país, que al cual no quiero ser tan categórico de decir que se le ha dado la espalda, pero un poquito sí. Tú dices, el ejército perfecciona los cuerpos, pero los vuelve monstruosos a lo largo de la novela. Sí, sí. ¿Por qué no nos cuentas de eso? Ya nos hablaste de lo que era tu infancia en batallones, que supongo que por cosas de tu padre, si nos puedes explicar o por qué. eh, ¿Y cómo decides enfocarte por ahí? Porque una cosa es hablar de la violencia, otra cosa es del soldado. A mí me habita, Camilo, esto lo digo sin ningún orgullo, me habita una contradicción. Y es que cuando en 2000, cuando mi papá se retira del ejército, yo quedo, digamos, a su cargo. Mi patria potestad la asume mi papá. Yo en ese momento tengo 8 años y mi infancia está atravesada por violencias domésticas importantes, interesantísimas, pero digamos que mi capacidad jurídica me permite ponerlas más del lado del delito que del cuidado. Entonces, porque pues soy abogado. Entonces, un poco pensando en mi infancia y en estos hombres, en la casa somos 2 hombres con mi hermano y mi papá somos 3, pensar, digamos, en esta relación de hombres que yo mantengo con uno de los hombres más importantes de mi vida, que es mi papá, y cómo el afecto también pasa por la violencia y cómo esta contradicción entre pensar al ser, al que se ama, por ejemplo, de algún modo pensar al victimario, es lo que me permite, digamos, construir una mirada, porque, digamos, no me interesa denunciar, digamos, como no me interesa denunciar eminentemente un punto concreto, sino que me interesa observar. Primero, porque vi el retiro de mi padre siendo niño y a él no lo entrevisté, pero me quedé con los recuerdos de su retiro que interviene mi infancia e intervienen quizá mis traumas de alguna manera. Pero luego viví el retiro de mi hermano y yo sentía que en esos 2 hombres, que además los 2 se llaman Luis Germán, se llaman igual los 2, había una suerte de repetición. Y en esa observación creo que encontré cierta compasión, no digamos condescendiente, no desde el olvido, pero que sí me resultaba muy útil para humanizar a una persona que estaba para mí mucho más cerca del monstruo que del mago, por ejemplo.
Entonces, luego de ese trabajo íntimo, digamos, de pensar en mi padre como un sujeto de reproche, pero también como un sujeto de compasión y entenderme a mí mismo como parte del residuo de ese entrenamiento, por ejemplo, porque los modos en los que se entrena a los mayores de edad, a los pelados de 18 años, mi papá prestó 20 años de carrera, y los modos en los que se entrena a los militares pues permiten ciertas violencias o normalizan ciertas violencias. Entonces, pensar, digamos, el tema de los mercenarios desde allí me permitió, digamos, acercarme a una mirada que yo no sé si es nueva, pero sí sé que es propia. Entonces, cuando di con eso, me fue mucho más fácil entender que los personajes, como mi padre y como mi hermano, embargaban, digamos, cierta monstruosidad, pero que también esa monstruosidad los excedía, porque esa monstruosidad derivaba del afán de un sistema por perfeccionarlos. Y lo que el sistema entiende por perfección es hacer que el cuerpo, digamos, adquiera toda una gramática corporal de la valentía, ¿no? Que el cuerpo del joven, generalmente entre los 17, 18 años hasta los 30, pues tenga un porte, que el parado sea de determinada manera, que la vista sea de determinada manera, que el tono de la voz sea de determinada manera. Y cuando uno comprende eso, uno se da cuenta de que dentro de nuestra población civil hay muchos militares retirados, hay muchos en todas partes. Entonces ya los aprendes a escuchar, todos hablan como si estuvieran mandando y estamos yendo, porque cuando votamos a favor o en contra de la guerra, cuando opinamos a favor o en contra de la guerra, en últimas, lo que estamos votando, lo que estamos avalando es que el sistema imponga en esos cuerpos pues su dominio, digamos. Y eso pues crea unos problemas en la sociedad a corto y a largo plazo. El que nos convoca hoy es que una vez retirados, estas personas con altísimas capacidades para la guerra, porque no hay un solo clasificado en ninguno de nuestros periódicos que diga, necesitamos persona con buena puntería, necesitamos personas que sepa desmontar un galib, no sé qué, necesitamos personas que sea buenísimo acatando órdenes. No, después de que, digamos, estas personas se convierten en desecho o dejan de serles útiles a la guerra, pues empiezan a conformar una población que tiene unas capacidades que no son compatibles con las de los trabajos, digamos, terrenales. Gracias, Felipe, por esa respuesta. Creo que tiene tanta, o sea, hay tantas aristas. Me hiciste recordar, ahorita en el festival Junot Díaz hablaba de lo que era la relación con su padre, quien formó parte del régimen de Trujillo, por ejemplo, y decía que se sentaba en la mesa y cuando llegaba el padre sabía que el padre podía haber venido de haber torturado o de haber golpeado a alguien y cómo esa violencia se terminaba metiendo en los espacios domésticos y bueno, y ni hablar de lo que estás proponiendo y lo que propones en tu novela, porque sí que tiene que ver con el retiro, pero es con eso. ¿Qué pasa con esa formación cuando se deja el frente? ¿Qué pasa con esa formación y qué pasa con esos impulsos? Pero hay algo que te quiero preguntar sobre el personaje, porque creo que gran parte de lo que nos cuentas, de tu reflexión sobre tu padre, sobre tu, bueno, me parece que hay algo también en Elías Moriendi, quien no es un héroe, pero tampoco es un villano plano, tampoco es que sea una persona mala propiamente dicha, no sé tú cómo lo ves. Creo que hay una humanización del personaje, pero que no hay una justificación de sus actos tampoco. Y a mí me interesaba digamos, hacer un personaje, sí, que yo no pudiera juzgar, pero que también, digamos, transitara, digamos, como por toda esa suerte de delitos civiles y militares que también propone la novela, y que tuviera, digamos, unos sueños y que esos sueños estuvieran presentes desde antes de su formación militar, pero que de una u otra manera fueran intervenidos por esa guerra que pasa por el cuerpo, porque yo creo que este podría ser un libro sobre los efectos de la guerra en el cuerpo del combatiente, de cualquiera de ellos. Y yo creo que mi mirada es la del soldado, pero bien podría ser la del civil que termina, yo lo pensaba recientemente con Gilbert Mesa, y yo le decía, lo que está de fondo aquí es cierto clasismo estructural que toma ciertos cuerpos para hacer ciertas misiones. Y yo te digo a ti, Camilo,
en plena pandemia, Camilo, nos salió un trabajo, vámonos a Puerto Príncipe a cuidar a alguien, pues creo que hay cierto sentido común en que Puerto Príncipe es una ciudad peligrosa, una ciudad, digamos, que a la que no se puede ir como se puede ir, no sé, a otras ciudades a las que uno podría ir sin temor a que lo maten, como, no sé, Orlando, ¿no? O a Ciudad de Panamá se puede ir sin temor a que uno lo secuestren, por ejemplo. Entonces, el desconocimiento sistemático sobre el mundo, por ejemplo, sobre qué sucede en una parte de una isla, pues creo que hace parte de una de las grandes violencias que ejerce nuestro país contra ciertas poblaciones. Entonces, que una persona, y piensa tú en nuestra historia, digamos en general, que tú le puedas decir a un muchacho, oiga, camine que hay que disparar contra esta persona, camine que hay que volar este edificio, hay que poner una bomba hay que matar a un presidente, camine nos vamos a Haití a cuidar a un presidente, camine nos vamos a Ucrania. Yo creo que ese tipo de ingenuidad también esconde un profundo clasismo, digamos, estructural. em, Muy propio, digamos, de nuestra sociedad. Y era lo que a mí me interesaba explorar con el personaje de Elías Moriendi, que es un personaje cuyo único sueño es ser mejor que su padre. Y su padre, lo hemos dicho, es el encargado de cremar los muertos que llegan a una playa. Es decir, es alguien casi signado a fracasar en la vida. Imagínate qué tan poca cosa hay que ser para no poder ser mejor que el padre de Elías Moriendi. Y a mí me interesaba sobre todo exponer en el cuerpo de Elías todo ese sistema y ponerlo, digamos, en esa línea de producción que terminaba expulsándolo y ver si él en algún momento tenía agencia sobre lo que le sucedía o si definitivamente las cosas le pasaban tan rápido que no había tiempo para pensar. Y yo creo que allí, por ejemplo, nació el estilo de la novela, que yo me decantara por frases también cortas que no le permitieran al lector preguntarse, por ejemplo, si Elías podía decidir porque no hay contemplación, no hay reflexión, hay muy poca reflexión, casi que toda destinada a la parte, digamos, previa a entrar en el ejército. Entonces, quería poner, digamos, con Elías la vista sobre ese tipo de entrenamiento, sobre ese tipo de cierta inducción al delito y sobre ese tipo de desamparo. Porque definitivamente yo encuentro cruel que una persona, digamos, luego de ser sometida a cierta cantidad de estrés, que además le dan unas capacidades para la violencia, luego pues termine siendo como un desecho y engordando, digamos, las filas de lo que sea. Porque estas personas pues no solamente terminan en Ucrania, sino que terminan además, digamos, afiliadas a ciertos clanes, terminan, en fin, es un problema, digamos, que a mí me interesaba, sí, como exponer de alguna manera, en su complejidad. Y es increíble, Felipe, ya se nos está acabando el tiempo, pero es increíble además cómo esto puede entenderse desde el auge del paramilitarismo, la utilización de los conocimiento estratégico de la violencia, el conocimiento de la aniquilación. Es decir, ¿qué se hace Claro. con muchos saberes una vez acaba tu vida útil dentro de un empleo? Porque pues ser soldado también es ser empleado. ¿Y, Absoluta y, digamos, y qué haces con eso? Exacto. yo en algún punto pensé que la novela también exponía de alguna manera cierta, o que ciertas políticas nuestras sobre la guerra y sobre el reclutamiento eran de algún modo una estrategia muy velada de aniquilación de cierta parte de nuestra sociedad. Porque si uno piensa en los combatientes, pues no piensa en personas con acceso a la educación y con acceso al trabajo. Entonces, me interesa, digamos, yo pues cursé una maestría en criminología y me interesa, digamos, ese componente también social en el criminal, pues porque pues estas personas que están detenidas en la cárcel de Puerto Príncipe, pues son criminales, pero antes de ser criminales fueron también otras cosas, ¿no? Y entonces la pregunta es si uno termina inducido por las violencias estructurales de nuestra sociedad a estar en la cárcel de Puerto Príncipe, porque yo creo que si hay alguien entre nosotros dos o que nos esté oyendo que quiera terminar en la cárcel, no lo creo, pero creo que si hay alguien con esa idea, creo que no decidiría la de Puerto Príncipe como una a la que hay que ir o a la que hay que estar. O sea, estamos hablando
de todo un sistema perverso que le permite a una persona ir de un punto A a un punto B sin hacerse las preguntas, digamos, en el interín de cada acción. Sí, hay algo ahí ya cerrando que me haces recordar uno de los, me parece a mí, de los gritos más horribles y trágicos y desconsiderados que se le hace a los soldados o a los policías cuando haya levantamientos o en los paros que ha atacado, que siempre es la cosa de eres policía porque no fuiste a estudiar. Claro. Esa caracterización tan burda, tan poco empática, que pasa por delante de una cantidad de condiciones sociales y políticas de este país. O que desconoce absolutamente Radicalmente. la falta de o la violación sistemática de derechos a cargo de no reconocimiento de las garantías que toda persona, merece mínimamente por haber nacido en un país que se precia de ser libre y que se precia de ser social y de derecho. Felipe, muchísimas gracias para la audiencia. Hemos estado hablando con el gran Felipe Núñez Mestre, autor de esta novela, Querido Muerto Mío, pero también autor de la colección de cuentos ganadores del Premio Casa de las Américas 2023. Todos somos islas, que lo pueden escuchar también aquí en Paredro, en un capítulo de hace unos meses. Una novela muy bonitamente diagramada y diseñada por Rey Naranjo. Felipe, muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, Camilo, y a tu audiencia que nos escucha siempre. Y que te va a ir a leer. Esperemos, si no quieren dejar pasar una novela que cambia las perspectivas, que recalca mucho de lo que ya venimos hablando en nuestros últimos capítulos de cómo se retrata el Caribe desde unas dificultades que no son las que nos han enseñado la piña colada y desde unas complejidades que no pueden pasar como esta tan importante con la que cerramos. Querido muerto mío, que sea la novela que se puedan llevar si van a salir o no de vacaciones en este julio. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.